Tal como en una capilla ardiente de hiperestesia, entre grillos de anestesia tiembla la noche en capilla. Un gato negro a la orilla del cenador de bambú telegrafía una Q a Orión que le signa un guiño y al fin estrangula un niño impronto hereje en miaú. La luna de plafón chino prestidigita en su riesgo la testa truncada al sesgo de algún cuasimodo chino. Sangra un puñal asesino en la encrucijada obtusa y cual tornera reclusa abre entre sordos cuidados las puertas con solapados, llaveros agrios, la intrusa. Su hisopro sacramental vierte en el agua amatista, el sauce como un bautista en gesto sacramental. Diverge un fauno invernal, el símbolo de sus cuernos, y con sulfuros internos riela el charco de disturbio, como un tragaluz del turbio sótano de los avernos. Estamos escuchando a Horacio Cavallo recitando, leyendo la poesía, el largo poema Tertulia Lunática. Ustedes saben, el 18 de marzo de este año hubo en la Dirección Nacional de Cultura una lectura coral de muchos poetas leyendo ese extenso poema llamado La Torre de las Esfinges o Tertulia Lunática de Julio Herrera y Reisig, que es nuestro autor temático de la semana y que no quiero pasar sin antes leerle algo que escribe Luis Fernando Iglesias en un artículo hace poco en El País Cultural sobre el fútbol del 900. Dice así, hablando del principio de fútbol, del principio del siglo XX, dice, la práctica generalizada del fútbol se extendió tanto en la capital como en el interior, dice el periodista Luis Fernando Iglesias y escritor, amigo nuestro. Comenzaron a escucharse críticas de algunos intelectuales, como el poeta Julio Herrera y Reisig, que rechazaba esos días de enervamiento y frivolidad, donde se fundaban clubes de fútbol y no existían centros literarios, presenciándose, comillas, al revés del triunfo de la cabeza, el triunfo de los pies. La aseveración fue hecha en 1900, pero gran parte de la intelectualidad, dice Luis Fernando Iglesias, la ha repetido hasta nuestros días. Bueno, ahí está la opinión de Julio Herrera y Reisig sobre el fútbol, pero obviamente estamos todos contentísimos con el triunfo de Uruguay. Quiero decir, antes de comenzar esta máquina de pensar, que tenemos en control de emisiones a Jorge Pozzi, que está contentísimo ahí con el triunfo de Uruguay, y obviamente también al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. También quiero agradecer a Sudamericana, que nos ha enviado 2 libros. Le damos una entrada aquí en la mesa de la máquina de pensar. Uno es de Philip Roth, Biblioteca de Bolsillo, Nuestra Pandilla se llama la novela, y otro es de Saúl Belloc, la famosa novela Saúl Belloc, Herzog. Se trata de un premio Nobel de literatura que está sacando Sudamericana en Bolsillo, en libro Bolsillo. Bueno, eso es todo y empezamos con la máquina. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en la máquina de pensar. Imagina la voz. Imagina la máquina de pensar. Presenta este espacio el narrador Libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador Libros. Gabriel Pereira y Ellauri. El narrador @adinet.com.uy. Presenta Imagina la voz. Lápida, a Julio. Hete ahora mudo, mudo del gran silencio de lo inerte. Oyes como suenan a gloria en tu escudo, yacente los golpes hasta ayer contrarios de la suerte, anteayer andante, hoy subterráneo, hoy emporio de larvas y vibriones. Oyes aún a la sordina de tu cráneo, ¿cuál los que te inmortalizan maravillosos sones? ¿Qué luna de ultra tumba alarga tu penumbra?
¿qué numen te custodia? La luz de qué pupilas tu soledad alumbra, qué manos invisibles arrancan las zarzas de tus sienes. Alma, en la angustia y en el soñar, hermana, cordaje roto. ¿Soñarás aún con tu lira domar la bestia humana y un instante a los hombres convertirlos en dioses? 1910, estas son las palabras, los versos de Álvaro Armando Basser, dedicados a quien dice, a quien nombra como alma en la angustia y en el soñar, hermana. Álvaro Armando Basser es el Luzbel socialista de la generación del 900. Había tenido sus enfrentamientos, sobre todo con Roberto de las Carreras, con quien se llevaba pocos años. Él nació en el 78, era 3 años menor que Julio Reisig, pero se ve que, digamos, en este momento, si no una amistad, hay un fraterno vínculo entre Álvaro Armando Basser y Julio Reisig, como lo hubo años después con Roberto de las Carreras, a pesar de la intensa polémica que ambos representaron hacia 1901 aproximadamente. El asunto es que Basser pertenece a una clase social que no es la de los integrantes del 900. Digamos, él es hijo de inmigrantes franceses. Su abuela había sido ama de llaves del canciller. El canciller le llamaban al padre de Isidore Ducasse, Monsieur Ducasse, el canciller. Y su padre, Carlos Basser, habría conocido de la misma edad aproximadamente, entre el año 1852 y 1859, en la casa donde trabajaba su madre, a Isidore Ducasse, que se fue para Tours en el año 59. No hay muchos datos, o no se ha estudiado a fondo, esta relación de abuela y padre de Basser con Isidore Ducasse, pero bueno, está allí planteada, digamos. El origen humilde de Basser, de los Basser, es lo que lleva a Álvaro Armando a que este sea el único integrante de la generación del 900 que encontramos ya filiado en la vertiente más radicalizada de la primerísima izquierda uruguaya. Desde el año 1901, cuando regresa a Uruguay, después de haber estado en Buenos Aires trabajando como periodista, después vamos a hablar de eso, milita junto a Pedro Denis y a Juan Fontán en el Partido Obrero Socialista Uruguayo, que estos habían fundado. Y Fernando López de Alessandro, en la historia de la izquierda uruguaya, confirma que, en efecto, Basser habría colaborado con La Voz del Obrero durante esos 3 o 4 años, que van hasta el 1904, con manifiestos muy duros de las posturas de tendencia materialista histórica, o sea, de tendencia marxista, las primeras tendencias marxistas, donde ya se hablaba, entre comillas, cito, de viejos partidos de la oligarquía tradicionalista, ¿no? Basser es el integrante más abocado a la praxis revolucionaria de su tiempo, junto con Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, que sabemos era un asistente que hizo fe anarquista en el Centro Internacional de Estudios, pero Basser estaba tan radicalizado que encontraba que el Centro Internacional de Estudios era un lugar discursivo, dice, lo cito, realmente no lo consideraba revolucionario en aquel momento. Acá hay un tema muy interesante para desarrollar, pero yendo a lo literario, esto tiene que ver con cómo Basser trae al Uruguay, cuando regresa de la Argentina, una postura ideológica que afecta no solamente su postura poética, sino que
afecta la lectura que en ese momento se está haciendo del modernismo y afecta sobre todo su relación con Roberto de las Carreras, que está en el centro de las miradas del momento, porque acaba de publicar un libro que resultó escandaloso, que fue Sueño de Oriente, ¿no? Estaba de moda. Estaba en la picota Roberto de las Carreras. 1900 había publicado ese libro. Basser abre fuego directamente contra ese libro y contra Roberto de las Carreras, con una nota periodística que sacó en el diario El Tiempo, que se llama Silueta de Open Door, un raté. El epíteto raté significa el que falla, pierde o despilfarra. Y para el caso, esto aludía a la condición de señorito Roberto de las Carreras, a quien no llamaba Roberto de las Carreras, sino García de Zúñiga, alias de las Carreras. Por la madre. Porque, no, bueno, por el apellido Patricio, digamos. Entonces, él hacía ver esto, como hablaba de Rodó Piñeiro, por ejemplo, hacía ver los apellidos patricios, intentando mostrar la clase de cuál provenía. Él estaba del otro lado, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, la condición desde la perspectiva de Basser, dice que, bueno, este señor viene de cuna de oro, y no se da cuenta que el problema de fondo aquí radica en una lucha sociopolítica, clasista, en el seno de una sociedad cada vez más hostil, contra el trabajador, contra la manifestación artística. O sea, Basser era muy adelantado en sus posturas políticas en aquel momento. Y, por ejemplo, si se quiere corroborar, hay un poema de él que se llama Invocación, en el que se ve ya la voz de este personaje que adopta, que es un Luzbel socialista, que dice: para arrasar la ignorancia, para difundir la abundancia del trabajo, del amor, para acelerar las fases de la antropofagia de clases, la miseranda doblez, fecundaré almas con el polen augural que contiene los fermentos y los grandes pensamientos de la redención social. Como es evidente, la poesía social de Basser no es buena poéticamente. Lo que importa es que es fundacional. Es la primera voz de la poesía social en la historia de la poesía uruguaya. De la poesía social desde este lado, ¿no? Desde un lado que intenta ya introducir un pensamiento revolucionario, ¿no? Ese es el valor que tiene, porque poéticamente es muy débil, digamos. Aunque ya más maduro, más adelante, en todos los cantos, por ejemplo, hay una poesía de validez estética, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba a mí señalar, digamos, es cómo él trae este pensamiento que viene gestando desde Buenos Aires, donde él se forma, en verdad, en Buenos Aires, con Rubén Darío, en el grupo La Silinga, el famoso grupo de La Silinga, donde estaba compartiendo en los ámbitos periodísticos, pero políticos, con la flor y nata de los fundadores del Centro Socialista de Buenos Aires. Él es íntimo amigo en aquel momento de Leopoldo Lugones, José Ingeniero, Roberto Pairó y sobre todo de Alberto Giraldo, que era el fundador de la revista El Sol. Las causas revolucionarias socialistas de un pensamiento que en Buenos Aires ya tenía este inicio son traídas a Montevideo, y en un Montevideo en el que no se veía para nada este asunto, salvo el Florencio Sánchez, que tenía esta Emilio postura. Frugoni no. Bueno, no, Emilio Frugoni es muy posterior. Ajá. De hecho, Emilio Frugoni es el que toma la antorcha de esto, porque eso pasa esto en Uruguay, no siempre hay vacíos. Entonces todo el mundo conoce a Frugoni como el primer poeta socialista, claro. ¿verdad? Frugoni toma la antorcha de Basser, y no por casualidad es quien prologa todos los cantos años después. Esta edición de la colección de clásicos uruguayos está prologada por Frugoni, magníficamente prologada, reconociendo en Basser
todo lo que va a hacer fue con sus cantos augurales en 1904. Es decir, Basser viene con la idea del auguralismo. Y en ese sentido podemos decir que es el primer ismo que se introduce como proyecto. Es una poesía programática, a ver si me explico, ¿no? Un ingrediente nuevo en un ámbito donde el decadentismo a lo de las carreras Sí, claro. Era lo que se era llevaba. una polarización, estaba en la oposición. Exactamente. Estuvieron enfrentados, muy enfrentados, y luego se hicieron muy amigos en el año 1907, cuando ambos coincidieron en luchar por la ley de divorcio. Y de ahí en adelante fueron muy amigos. Con quien siempre siguió enfrentado fue con Rodó, porque entendió que Rodó no había entendido que la revolución no pasaba por la literatura, y Basser se lo reclamaba. El asunto es que tenemos allí a un libro que se llama Cantos Augurales, 1904, que en algún momento vamos a retomar posiblemente. Claro. Sí. Para conocer más a este poeta. Para conocer más realmente no es muy conocido. Álvaro Armando Basser, ya que estamos en el 900, la otra voz del Luzbel socialista, de todos los cantos. Bueno, queda como una pequeña presentación a cuenta de más Álvaro Armando Basser, ¿no? Por cuenta de Luis Bravo. Y es el último de la generación 900 que muere. Muere en 1969. Es el último testigo. Es el último de toda la generación que muere. Muy bien, después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer, conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. Había una vez. Este viernes dialogaremos con la escritora uruguaya Mercedes Calvo por su libro Los espejos de Ana Clara, que recibiera el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, otorgado por una editorial mexicana. Desde Venezuela, la corresponsalía del narrador uruguayo Armando Quintero. Y en el espacio Había una vez sugiere leer, comentaremos los libros Los Rimaqué y La Reina Mab, de la escritora argentina radicada en Uruguay, Ruth Kaufmann. Había una vez. Los viernes de 20 a 21 horas, con la conducción de Dinora López Soler. Compromiso Producciones Culturales presenta el lanzamiento del proyecto Todos Bajo Sospecha y anuncian el ciclo de funciones en Montevideo de Algo Habremos Hecho, un informe actuado. 17 de junio, auditorio del PIT-CNT. Funciones, jueves 24 de junio, 1 de julio, 8 de julio, 21 horas. Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Colonia 1870. ¡Póngale el hombro al Uruguay! Apoyan Unión Europea, PIT-CNT, AEU, Puente al Sur, El Abrojo. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada Femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada Femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes, a partir de las 21 horas, por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada Femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, estamos llamando aquí a Paysandú y dándole la bienvenida en La Máquina de Pensar a Carmen Borda. Hola, buenas tardes. Es un gusto hablar con vos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Carmen Borda es la poeta, ustedes ya la conocen, pero te estamos haciendo esta pequeña entrevista, este contacto, no a cuenta de tu poesía, sino a cuenta de un libro que vas a presentar mañana a las 20 horas en la Casa de los Escritores. A ver, ¿de qué se trata? Sí, mira, es un libro, bueno, tengo muchas expectativas con respecto a eso, y como vos dijiste, para mí es distinto llegar a esta instancia, distinta a cuando yo presento un libro de poesía o narrativa. Este libro para mí es muy especial porque está en juego también el afecto a esa persona que conocí mucho, que quiero y que es algo pendiente. Él prologó varios libros míos y bueno, yo me dije o prometí a mí misma, me prometí que iba a llegar el momento de escribir este libro, ya que es el primer libro que se escribe de Aníbal Zampayo. Aníbal Zampayo, El último juglar se llama el libro. El último juglar, y quizás que se pregunten por qué, habiendo también tantos buenos músicos y escritores de esta rama, yo llamo a Aníbal Zampayo El último juglar. Es nuestro poeta del río Uruguay. Es un creador por excelencia de producir poesía y música en simultáneo. ¿Y por qué un juglar? Porque si sabemos bien lo que significa la palabra juglar, no voy a entrar en eso. ¿Y por qué un juglar del siglo XXI? La característica de un juglar, la principal característica, es la picardía, el hacer reír a la gente, el divertir, el contagiar. Es un caminante que anda por distintos lugares tratando de hacer feliz a la gente y tierra adentro. Don Aníbal Zampayo unió la Liga Federal de Artigas a través de su música y de su canción. Fue el fundador de la canción del litoral y fue cantado por personas muy importantes que les tenemos muy... Sin duda. Carmen, sí. Aníbal Zampayo, El último juglar, el libro lo vas a presentar mañana jueves a las 20 horas en la Casa de los Escritores del Uruguay, y veo que va a estar Verónica Bush, que va a cantar con Numa Morales, ¿puede ser? Numa va a cantar ella, la producción Verónica. De Erika Bush, va a cantar canciones de Aníbal Zampayo. Oscar Masita también va a cantar a Aníbal Zampayo, y te digo quiénes son los que van acá. ¿Y va a ser transmitido por Radio Uruguay, puede ser? ¿Por Nelson Caula? Lo va a grabar. Nelson Caula tuvo que viajar. Anda, no sé qué... también me va a hacer al fin y al cabo lo vamos a hacer por teléfono, porque está bien. Así que esto va a quedar así pendiente la transmisión. Muy bien. Y bueno, y espero que va el bandoneonista, el bandoneón de Aníbal Zampayo, que estuvo 50 años con él, y va a estar presente, y va a estar presente uno de los costeros que también cantó, y bueno, con él mucho. Y una pregunta, el libro Aníbal Zampayo es un libro en torno a la figura y en torno al canto de él, digamos. Sí, no es una biografía. Es una propuesta didáctica pedagógica. Muy bien. En la cual se propone para trabajarlo en talleres del arte en la educación. Y bueno, esa es una propuesta, porque cada canción y cada letra de Aníbal Zampayo es en realidad una obra para que la conozcan. Muy bien, Carmen Borda, me parece bárbaro, aparte que Aníbal Zampayo se haya realizado un libro hecho por una escritora de Paysandú, de los mismos lugares de él, ¿no? Donde vivió hasta el final de su vida, Aníbal Zampayo. Que yo tengo talleres literarios, y él, desde que yo comencé con los talleres en el año 93,
nos acompañó siempre con su música. Mira qué bien. Y él y Chichi Vidiella. Este libro está dedicado a Chichi Vidiella y a Estela Quintero, su señora que está en Suecia en este momento. Bueno, muy bien, queda hecha la invitación. Te felicito por el libro, esperemos leerlo pronto. Mañana jueves 17 a las 20 horas están todos invitados en la Casa de los Escritores. La presentación del libro, del primer libro sobre Aníbal Zampayo, el libro Aníbal Zampayo, El último juglar. Te mando un abrazo, Carmen. Damos gracias y bueno, los espero a todos. Bárbaro. Chao, hasta mañana. Sacude hasta el cimiento, no queda tiempo para lamentos. Esta batalla es solamente un primer levantamiento. Sé que no miento cuando te cuento que ya estoy completamente descongelado y preparado para marcarte tácticamente en el terreno bien abonado. No voy a hacerte ningún otro mandado, ni voy a seguir encerrado como ganado. No quiero tratos especiales, yo no soy uno de tus animales, ni soy tu amigo. No quiero estar en tu programa de protección a testigos. Prefiero colocarme entre la gente peligrosa. Prefiero el hedor del gasoil al aroma de la rosa. Lo que se viene es otra cosa y ya no pregunto. Me limito a pasarte la factura. No es mi asunto, pero parece que esta vuelta la mano viene dura. Sentidos intactos, con los 5 sentidos intactos, con los 5 sentidos intactos, con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. Maduro una decisión, le engendro, salgo del oscuro y recomiendo considerar que la duda es la condición de no jugar sobre seguro, ser quilombo y yo me prendo, chapo la mecha al acaso y la enciendo igual. Cántame los 40, parece que esta vuelta no cuenta ser hijo de ninguno. Llegó la hora de terminar con el ayuno. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente, no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. No quiero ser solamente un blanco móvil o un desecho radioactivo de Chernóbil. No miente quien inventa un mundo paralelo, lo que llamamos realidad es solamente un camelo. Y vos, date una vuelta por acá, contá qué tal te va y escupí los caramelos. Decile a Lucy que baje del cielo. Sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente, no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente, no me retracto. Con los 5 sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. Este es el tema intacto del disco Bajo Fondo presenta a Santuro. Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La máquina de pensar.
muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Muy bien, la máquina por dentro, estamos hablando de la entrevista central, ustedes ya saben, conmigo está Fernando Santulo, bienvenido aquí a la máquina de pensar. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el otro Santulo, ¿no? No es el que viene todas las semanas, sino el hermano mayor de Santulo, de Fito Santulo. Así es. Usted viene, pero viene como para hablar de Bajo Fondo, presenta a Santulo. Exactamente. ¿Qué significa Bajo Fondo? ¿Qué es un colectivo llamado Bajo Fondo para entender un poco, el título, por ejemplo? Sí, en realidad, Bajo Fondo es dos cosas a la vez. Es un proyecto artístico amplio que incluye una banda que toca, o sea, que saca discos y que sale en vivo a tocar esos discos, y a la vez esos discos incluyen colaboradores, como es mi caso, o como el caso de Juan Subirá, que es el acordeonista de la Versuit, Elvis Costello, que en realidad es colaborador en el sentido de que cantó una canción en el disco Mar Dulce, Nelly Furtado, que también canta ahí, La Mala Rodríguez, que es una rapera española que también canta ahí. O sea, funciona como un colectivo artístico que genera sus propios discos con invitados de muy diversa índole, y a la vez también funciona como paraguas para sacar discos de algunos de esos invitados o colaboradores. ¿Y vos integrás el colectivo Bajo Fondo? En el sentido de colaborador que saca discos bajo el paraguas, sí. Sí. ¿Y ese colectivo, la gente vive en el mismo país? No, bueno, ¿es una banda que vive en el mismo país? No, esas son unas cosas particulares que tiene y que de alguna manera también explica lo que decíamos del título, ¿no? O sea, es un proyecto de gente que vive por ejemplo, el baterista que es Adrián Sosa y uno de los productores y líderes que es Gustavo Santaolalla viven en Los Ángeles. El violinista Javi Casalla vive en Bariloche. El bandoneonista Martín Ferrés vive en Buenos Aires. El tecladista, bajista que son Luciano Superviel, Gabriel Casacuberta y Juan Campodónico, que es el otro alma mater, viven en Montevideo. Y después los colaboradores, bueno, hay algunos colaboradores que son más puntuales, como es el caso de Elvis Costello, que es un súper mega capo y que colaboró en una canción que se grabó. Ahora este colectivo, se pone en contacto o hace música en contacto solo a través de internet. No. A ver, ¿O se comunica solo a través de internet? No. Los dos, el núcleo duro, digamos, de Bajo Fondo son Gustavo y Santaolalla y Juan Campodónico. Aparte de estar en contacto vía internet todo el tiempo, ellos se juntan por un periodo, es ahora, por ejemplo, para el próximo disco Bajo Fondo empiezan a trabajar ya ahora, se juntan y están durante un par de meses armando el esqueleto central de para dónde va a ir el disco y qué cosas va a tener y no sé qué. Y después comienzan, digamos, a trabajar con distintos colaboradores para empezar a desarrollar esas canciones. En esa etapa es en donde, por ejemplo, entro yo. Pero, por ejemplo, el baterista que está en Bariloche, ahí no entra en esa etapa. No, bueno, depende, porque si él aporta alguna canción, si él, o sea, compositores son todos los miembros del colectivo, todos componen también. Algunos más, otros menos, pero, por ejemplo, en Mar Dulce, que es el último disco Bajo Fondo, como banda, digamos, hay composiciones de todos los integrantes. Entonces tiene ese proceso, es como una idea pergeñada por Juan y por Gustavo, pero que es desarrollada por el colectivo y colaboradores que nos agregamos en algunos casos específicos, ¿no? No es un concepto, digamos, de la banda normal o habitual, para nada. Para nada, no, de hecho inclusive las giras se juntan para la gira, o sea, caen de distintas partes del planeta, hacen un par de ensayos generales y arrancan las giras. Yo vi que habían cantado con vos en Londres, ¿puede ser? Claro, lo que ocurre es cuando hay un concierto lo suficientemente grande y lo suficientemente cerca de Barcelona o de Montevideo, que son los dos lugares en donde yo me encuentro casi todo el año, por lo general me invitan. En el caso de Londres, yo estuve en 2 shows de ellos, uno en el Barbican Center, que era un festival muy, muy grande, y otro en el Roundhouse, que es una especie como de un lugar donde tocó Hendrix y tocó un montón de gente, no diría boliche, pero es como una estación de tren reconvertida en Camden Town, que es como al norte de Londres, un lugar muy muy lindo y con mucha historia, y ahí también fui como invitado. Y la idea de llamarlo Bajo Fondo presenta a Santulo es simplemente para integrar en tu disco, un disco como de autor, vincularlo a este colectivo Bajo Fondo. De autor con la colaboración, con la colaboración porque en el disco mío toca todo Bajo Fondo y además
otras personas que ya venían trabajando conmigo desde antes en las canciones y algunos amigos que participaron. Como Fernando Cabrera, por ejemplo. Como Fernando Cabrera, por ejemplo, como Roberto Rodino, que toca la batería ahora en vivo conmigo y tocó algunas cosas ahí en el disco. Amigos, José Luis Jabal, que toca la guitarra conmigo allá en España. Entonces, es la misma idea, un colectivo ampliado a los amigos que... Y la idea, digo, para un poco terminar con Bajo Fondo, la idea de ese colectivo Bajo Fondo es que en parte se reúnen cada tanto, digamos, cuando está hecho para hacer un disco, ¿no? Y mientras tanto cada uno vive su vida o sus carreras profesionales, no digo por separado, pero digo, pienso en el baterista de Bariloche, digo, capaz que está haciendo otras cosas. Sí, por ejemplo... El hecho de vivir en ciudades separadas, en Los Ángeles y Montevideo, te imprime otra cosa totalmente muy distinta, ¿no? Muy diferente. Yo creo que me imagino que tendrá pros y contras, ¿no? Uno de los pros para mí es que la música tiene como un carácter bastante cosmopolita, en el sentido de que todo el mundo trae un poquito de las influencias de lo que está viviendo en cada lugar. Casi todos ellos, de una forma u otra, están, digamos, en el caso de Gustavo, trabaja haciendo música para películas la mayor parte del tiempo, por eso ya se ganó un par de Oscars. Y en el caso de Juan Campodónico, él trabaja produciendo otras cosas. Una de las cosas que produjo es mi disco, otro fue el último disco del cuarteto, el Bipolar. En el caso del baterista Adrián Sosa, también otros proyectos. Todo el mundo... Por eso digo, todo el mundo hace su carrera profesional, exacto, pero se juntan, digamos, como los superhéroes que se juntan, ¿no? Cuando la Liga de la Justicia. Exacto, en un momento se juntan, después se separan de nuevo. Liberan el mundo y después... Exactamente, y dejan que vuelva el caos. Exacto. Muy bien, después de la pausa continuamos hablando con Santulo, con Fernando Santulo. Este es el hermano de Fito Santulo. Hablando de Bajo Fondo presenta a Santulo y bueno, y hablando de otras cosas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Premios Anuales de Literatura. El Ministerio de Educación y Cultura invita a participar de una nueva edición del concurso literario más importante del país. Este año se otorgarán más de 1.500.000 pesos en premios y la edición de las obras ganadoras del primer premio del rubro inédito. Por bases e información, www.mec.gov.uy o en www.cultura.mec.gov.uy. Organiza Área de Letras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta, cuarta edición. Convocatoria de ficción radial, Premio Nelly Goitiño. La voz de Sánchez. Concurso de guión a partir de la vida y obra de Florencio Sánchez. Convocan Programa Laboratorio, Instituto Nacional de Artes Escénicas, Dirección Nacional de Cultura del MEC, en coordinación con Radiodifusión Nacional, SODRE. Busca las bases en www.cultura.mec.gov.uy y en radiouruguay.com.uy. Por contacto, laboratorio.mec@gmail.com. La voz de Sánchez. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Fernando Santuro, con Santuro Bajo Fondo, presenta Santuro es el disco. Estábamos escuchando hoy un tema intacto que cantás con tu hija. Sí, con Agustina. ¿Cómo fue la idea de cantar con...? Fue una cosa que fue surgiendo así medio espontáneamente. Cuando estábamos grabando los primeros demos de la canción, un día apareció ahí en la puerta del cuarto y se puso a rapear la canción. Y le digo, ¿vos te sabés la letra? Sí. ¿Te animás a grabarla? Se animó. Quedó en el demo, del demo pasó al disco, y del disco pasó a cantarla en vivo, y fue todo como un proceso súper natural, ¿no? Primero me preguntó qué decía la letra, porque era importante para ella saber qué decía la letra. Y después me preguntó cómo era, bastantes veces me preguntó, ¿y cómo es lo de cantar en vivo? Y vos ves a la gente y la gente te va, sí, bueno, no sé qué. Ahí más o menos se le fue yendo un poco el miedo, y después se animó y fue y lo cantó. Cuando le presentamos el disco el año pasado, lo cantó en la Zabala Muniz 2 veces y en las 2 trastiendas acá en Buenos Aires. Tiene 9 años, me dijiste. Ahora tiene 10. Cuando lo grabó tenía 8 y cuando presentamos en la Zabala Muniz tenía 9. Pero se anima a todo. Se anima, le encanta. Sorprendente, la verdad que tiene una fuerza para... y en la letra de Intacto, ¿no? O sea, las letras, digamos en la prensa, en los comunicados de prensa donde hablan del disco, bueno, hablan algo de que hay una mirada como barrial. A mí, escuchándola, cada uno se hace una película, ¿no? Escuchando la letra de Intacto, me pareció que era la voz de un personaje muy endurecido, duro, y me hizo acordar la Serie Negra, ¿no? O sea, es una onda Serie Negra, Río Platense, no estamos hablando de alguien que es endurecido, digamos, como si pensáramos en un policial en el Río de la Plata, de alguien que está, no sé si de vuelta, pero que la ha pasado muy dura. Entonces en un momento, tiene un verso que dice, prefiero las rosas, prefiero el hedor del gasoil al aroma de la rosa. Claro, eso es una cosa, una declaración de principio muy dura, ¿no? Es muy dura. Uno se imagina ya escupiendo por el colmillo, ¿no? Bueno, en realidad, el disparador de toda esa letra, como siempre, hay una cosa que actúa como disparador y después la letra cobra vida propia y sigue sus propios meandros y termina en otra cosa, ¿no? Pero en realidad el disparador de eso hay una vieja canción de Tabaré Echeverri que se llama La Obra Bienvenida, donde el tipo habla acerca dice que suene la metralla en el levantamiento. Y a mí la idea del metralla y levantamiento me parecía una cosa terrible y a la vez muy potente, ¿no? O sea, terrible porque sonaba como una especie de masacre. Sí, invitación social, a masacre. Claro, una cosa tipo Santa María de Iquique, ¿no? Sí. Ametrallando gente. Entonces me sonó como una cosa tremenda y esas 2 palabras decidí que las quería meter en una letra. Después la letra, claro, capaz que por las influencias que uno tiene y los libros que ha leído y eso terminó derivando hacia una cosa con un montón de imágenes oscuras. Y claro, si hablaste de metralla y levantamiento en la primer frase, digamos, tenés que mantener más o menos el mismo tono. Entonces tiene todo un tono como rezongón y está plagada como de imágenes del estilo, fuertes. No tengo claro de qué habla, o sea, no tengo claro en el sentido de que no es el levantamiento del que hablaba Tabaré Echeverri, no es una historia policial, pero sí es alguien que está contando que la cosa estuvo brava, pero que ahora parece que viene más brava y que hay que aguantar, algo así, ¿no? Sí, no, pero aparte que está hecho a la cabeza a aguantar, o sea, ¿no? O sea, yo ya aguanté esto y lo que viene es más bravo y hay que bancar. Y sigo intacto. Bueno, eso también es una cosa que me parecía interesante, la idea de que uno puede atravesar mil situaciones terribles o 1000 situaciones complicadas. Estamos hablando de ficción, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, está claro que a mí me hizo acordar también, obviamente siempre las distancias, pero cada lector, cada escucha, ¿no? Cada oyente, al estilo también a veces de algunas letras de Sabina, donde también el personaje dice, yo he pasado por todo y aquí estoy de nuevo y estoy dando la batalla, ¿no? O sea, sí. Una onda también un poco tanguera también, ¿no? De aquello de que pasé de todo, pero el que está acá en el mostrador soy yo. Hay algo de eso, sí. Y hay algo también a mí hay un grupo de hip hop mexicano que me gusta mucho que se llama Control Machete, que siempre me llamó la atención por lo
poéticas y duras que eran las letras. Se separaban por completo de toda la movida de hip hop, tipo Molotov, lo que sea. No, tenían un sentido del humor, pero era muy fino, y cuando se ponían serios eran muy poéticos. Y en una parte de una canción ellos dicen: ser transparente te transporta ileso. Y me gustaba esa idea de que uno puede pasar por 1000 situaciones, pero siempre puede encontrar recursos internos que pueden hacerte atravesar todo eso y al final del asunto salir intacto, ¿no? Entonces, con los 5 sentidos intactos, avanzo de frente, bla, bla, bla. Con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mantengo. Me parecía interesante esa idea de que uno siempre puede encontrar recursos adentro para salir limpio de una situación complicada. Iba por ahí digo, a mí capaz que se me disparó también lo de la serie negra o una cosa de novela policial, porque sé que vos sos un gran lector de serie negra, policial. Bastante fan. Y aparte te ganaste la vida como periodista cultural, y aparte estuve leyendo algunos artículos tuyos donde escribí sobre Ross McDonald, un artículo que está bárbaro, está en internet. Sí, salió muy interesante. En Insomnia. Insomnia. Sí, Insomnia era un muy buen lugar para meter esa clase de notas. Sin duda, sí, era un suplemento. Te permitía explayarte pero también hablas de Vázquez Montalbán y después hablas en otro de Ed McBain, que yo no conozco mucha gente que hable de Ed McBain. Es un crack. Y a mí me encanta. Sí. Bueno, si te fijas un poco, ¿qué es lo que le pasa al detective en la novela negra? El tipo puede ver polis corruptos, puede ver mujeres fatales que al final también resultan corruptas. Es un poco como en el Halcón Maltés, ¿no? Todos los valores morales se desmoronan en la sociedad alrededor pero el tipo al final sale intacto, de alguna forma. Entonces, tiene también un cacho que ver con eso, ¿no? Philip Marlowe también, ¿no? Que le pasan de todo y es siempre... Claro, todos los polis son corruptos, todos le caballero. Pegan. Claro, y siempre de alguna forma el tipo encuentra dentro de su código ético interno, que no necesariamente es el código ético social, en el caso de Ross McDonald es más evidente todavía, ¿no? Encuentra en eso unas herramientas que le permiten atravesar que aparte hay gente que se gana la vida, los detectives, con la parte más fea de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Claro, con crímenes, secuestros, historias familiares trágicas, etcétera. Entonces sí, puede ser que tenga un poco de eso. No, aparte la visión del detective necesariamente no está ni de un lado de la ley ni del otro lado de la ley, ¿no? O sea, está a media agua, ¿no? Sí, en esa frontera. Él tiene unos fines que no son exactamente los de la ley, digamos. Pero por otro lado le permite ver la corrupción en todos lados también, ¿no? Bueno, por eso el código ético es interno. O sea, las reglas que el tipo sigue pueden ser más o menos aceptables por el lector, pero... por ejemplo, en el caso de Ross McDonald hay un código, hay una forma de hacer las cosas y de manejarse que atraviesa todas las novelas, por más que en un principio el tipo es más violento y después es más contemplativo, pero hay un código que queda explicitado por las acciones del personaje. Y ese código, por ejemplo, puede decidir, bueno, esta chiquilina cometió un crimen, pero no pienso entregarla a la ley porque en realidad ella es víctima de una historia familiar espantosa, no sé qué, no sé cuánto. En ese sentido, sí, el detective privado construye su propio código y no necesariamente está del lado de la policía. Aunque por lo general le disgusta lo inmoral, ¿no? al detective. Pero en general lo que se está chocando es con toda, en el caso de Ross McDonald, ¿no? Con toda corrupción, o sea, prácticamente no queda... No queda títere con cabeza. No, pero si te fijas, una cosa tiene Ross McDonald es que siempre rastrean el crimen, más allá del aspecto legal que tiene el crimen, hay una parte que tiene que ver con siempre son historias familiares trágicas en Ross McDonald. Siempre aparece algo que dispara descubrir toda una historia que sí, que puede incluir corrupción o algún crimen familiar, alguna cosa encubierta, un hijo no reconocido, cosas así. Entonces, a mí me interesa eso también, y en las letras está reflejado eso, o sea, la crítica social no desde la perspectiva de quien tiene todas las verdades en la mano, sino del que está como un poco a disgusto con cómo ruedan algunas cosas, ¿no? Y digamos, eso de mantenerse intacto, ¿no? De mantener una parte tuya intacta, digamos, en el personaje, obviamente, ¿es la razón por la cual pusiste a Agustina? No, la Agustina fue una cosa que surgió y que fue como desarrollándose, y después en un momento nos dimos cuenta de que artísticamente ocurría algo interesante ahí, o sea, toda la canción... Pero bueno, pero si tiene un efecto artístico interesante más allá del musical, digo, mi pregunta es, al decir ella la letra... le da otro impulso. Totalmente, y en un momento dice, parece que esta vuelta no cuenta ser hijo de ninguno, entonces parece que estuviera hablando acerca de sí mismo, en realidad la letra habla de otra cosa, pero cuando lo canta ella,
adquiere ese sentido Claro, de porque es un niño, una voz de niña. Una niña. Igual ella me preguntó qué quería decir me preguntó por cada una de las palabras para por lo menos entender el sentido de todo lo que estaba diciendo, y cuando estuvo conforme, ahí fue y lo cantó. Y decime, y con el tema de la lectura, ¿qué fue primero, la lectura o la música? No, la lectura ampliamente. Yo siempre fui o sea, desde chico en casa de mis padres siempre habían montones de libros, y había, yo qué sé, Ray Bradbury. ¿Vos te acordás del primer libro que leíste? No, eso es más difícil. Me puedo acordar del primer disco, pero del primer... ¿Y el primer libro que te voló la cabeza? Probablemente El vino del estío, de Ray Bradbury. Tom Sawyer, de Mark Twain, probablemente, porque esos libros estaban todos en mi casa, y además... Bueno, por ejemplo, recuerdo que a los 5 años me leí una serie de novelas de un personaje que se llamaba Bomba, que era como una especie de Tarzán adolescente, que me parecieron... Bomba, el niño de la selva. Me parecieron increíbles, y mi tío tenía, creo que eran 16 tomos, y me los morfé todos en un año. Unos libros amarillos. De Editorial Molino, de los de tapa de la serie esta Clásicos de Oro o algo así. Claro, yo qué sé, todo eso estuvo primero. Después, como a eso de los 11 años, empecé a escuchar música y como que dije, wow, ¿Y qué escuchaste? ¿Qué te hizo decir wow? John Travolta y Olivia Newton-John cantando, En Fiebre de Sábado por la Noche, que cantaban los Bee Gees. Sí. Cantando los Bee Gees. Pero Olivia Newton Olivia Newton-John, esto fue en Gris. Ahí cuando se escucha a ellos, ya fue como, en realidad lo primero fue Fiebre de Sábado por la Noche, que escuché los Bee Gees y me encantó. Y a partir de ahí, después, cuando entré al liceo, ya descubrí Led Zeppelin y empecé a escuchar otras cosas más rockeras, y quedó todo como incorporado, era como una especie de gran ensalada en la que todo funcionaba bien Led Zeppelin, pero también Olivia Newton-John, y todo me venía bien. Y los Bee Gees, cuando decís, los escuchaste obviamente, ¿no viste la película? Claro que la vi, y de hecho quería bailar como Travolta, pero era muy difícil. Sí. Pero viste la película y alucinaste o no? Me gustó, yo igual era medio chico, ¿no? Pero cuando vi la película tendría... Yo por eso te digo, la película capaz que no te dejaban entrar. Pero la podías ver porque era para todo público la película. En un momento después la pusieron una apta para 15. En México era para todo público. Yo la vi en México. Uruguay. La dictadura en Uruguay empezó con una apta para 15 y a los 4 días Pero si lo único que hacía el tipo 18. Se sacaba el saco, era lo más peligroso que hacía. No, en un momento sacaba un preservativo, se había un preservativo. Bueno, en México era para todo público y no hubo ningún problema con ninguna de esas cosas. Y después se fueron agregando otras músicas más, y de hecho empecé a hacer música ya bastante grande con Peyote Asesino, que fue la primera banda que tuve. Tenía como 25, 26 años cuando empecé a tocar y eso. Hasta ese momento había sido un fan de la música y un tipo que escuchaba mucho y me interesaba mucho, pero nunca había hecho música. Y cuando eras periodista cultural, no estabas dedicado solo a la música, tampoco como periodista cultural, estabas dedicado más bien a reseñar libros Sí, de todo. Yo, por ejemplo, aparte no solo fui periodista cultural, cuando empecé a trabajar en la sección de Sociedad de la República, por ejemplo, y siendo un ateo no bautizado, me dediqué a cubrir religión, como 3 años cubrí religión. Y después pasé a cultura, trabajé en postdata y todo eso. Entonces ahí como que un poco naturalmente terminé enfilado por el lado de la cultura, pero arranqué escribiendo sobre religión. Mirá, ¿y qué escribías sobre religión? Perseguía, aparte en esa época fue muy buena para los que escribíamos religión porque estaba todo el asunto del padre Antelo, entonces me pasaba en la puerta del juzgado persiguiéndolo junto con una horda de otros periodistas, y el hombre escapaba así, cojeando, y nosotros lo perseguíamos con el... Era medio horrible, pero bueno. Aprendí a hacer periodismo de fuente y de calle. De calle, auténticamente. Y la lectura continuó, obviamente, porque digo, eso obviamente si empezás con Mark Twain o con Bomba, el hijo de la niña de la selva, pero ¿se fue complicando? ¿Leías poesía, por ejemplo, no? No, poesía empecé a leer ya de bastante más grande. Por ejemplo, escuchaba, en esa época estaba la época en la que Serrat había sacado los libros sobre Miguel Hernández. Sí. Entonces, y ya de Machado antes. De Machado. Entonces, de pronto, esos discos me encantaba lo que decían las letras, pero no lo asociaba con poesía. Muchos años después, ya hace 8 o 9 años, me puse dije, bueno, vamos a ver qué dice Machado, vamos a ver qué dice Miguel Hernández. Entonces me compré unos libritos, antologías y eso, y descubrí cosas súper buenas también de García Lorca y eso, pero nunca fui un fan de la poesía. O sea, eso es una cosa que me vino como curiosidad ya. De todas formas, el nivel de las letras también estaba cercano a la poesía, me refiero en el sentido de Serrat, o lo que sea, Aute, o mismo, bueno, o Silvio Rodríguez, todo eso. Gran letrista.
Acá, por ejemplo, de Uruguay me gusta mucho Fernando Cabrera, que me parece que es un tipo que tiene la gran virtud de que hace letras, pero que si te compras el libro con las letras estás leyendo un poemario increíble, Claro, claro. con la virtud de que además funcionan increíblemente bien en las canciones, ¿no? Eso es una cosa que a veces puede ser medio complicado. En el caso de Cabrera, por ejemplo, el tipo es un brillante letrista con una impronta súper poética. Bueno, Darno Jans es otro que también es un... Y Jaime Ross, a su manera, como un poco más, entre comillas, popular, también es un tipo que es capaz de tener una potencia expresiva muy fuerte en sus letras.